Bueno, pues comenzamos. El acto es un placer, lo primero, para mí poder hacer la presentación de una gran filósofa como es Alicia Puleo, y doy las gracias tanto a la Cátedra del Cambio Climático como al título propio de Interculturalidad y al proyecto también de investigación Filósofas de la Historia, ¿no? A todos, a Arturo, que estaba aquí, pero bueno, Olga, aunque no esté ahora, me parece que no está, ¿no? A Noelia, a Mer, a todos, por haberme invitado y por poder hacer la presentación de Alicia Puleo. Bueno, creo que tenemos hoy, y creo que estamos todos convencidos, a una pensadora de lujo con nosotros. Me voy a centrar un poco en su trayectoria académica y su reconocimiento a nivel institucional, que creo que conocéis todas, pero bueno, voy a centrarme en ello. Y luego hablaré un poquitín, pero muy cortito, porque lo importante es que hable Alicia, de su obra. Bueno, en su trayectoria académica, como sabéis, Alicia Puleo pues, es filósofa, es catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de Valladolid. Se la conoce fundamentalmente por sus excelentes ensayos sobre feminismo y ecofeminismo. Han sido publicados no solo en España, sino que han sido publicados en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Portugal, en Brasil y en otros países de América y de Europa. Además de su carrera en la academia, Puleo también es la directora de la colección Feminismos de la editorial Cátedra. Ha expuesto y expone sus planteamientos ecofeministas en numerosas universidades españolas y extranjeras, pues desde la Sorbona hasta la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de California. Ha sido también finalista del Premio Nacional de Ensayo, con una obra muy importante para la historia del feminismo español, como es la obra Dialéctica de la sexualidad, género y sexo en la filosofía contemporánea. En 2024 también ha recibido el premio de la Fundación Conex al ensayo filosófico. En 2020 el propio Senado de la República Argentina le concedió la distinción Berta Cáceres por sus aportaciones a la filosofía ecofeminista. También dirige y participa en un curso online, yo diría que central para la expansión del ecofeminismo, curso online desde hace 5 años implantado, ¿no? Que se llama Ecofeminismo, Pensamiento, Cultura y Praxis, y que ha formado nada menos en esos 5 años a más de 1.200 personas. Y luego pues es autora de numerosos libros, evidentemente. Voy a citar algunos, me quedan por ahí algunos, pero cito los que considero claves, como Ecofeminismo para otro mundo posible, el de Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, Ideales ilustrados, Ecología y género en diálogo interdisciplinar, La ilustración olvidada, bueno, Cómo leer a Schopenhauer, El reto de la igualdad de género y, por citar uno más, Ser feministas, pensamiento y acción. Bueno, como vemos, pues estamos con una pensadora, como os decía antes, de lujo. Ahora me gustaría subrayar ciertos aspectos de su filosofía antes de dejarle paso a hablar, que me parecen muy valiosas, porque mi generación, y bueno, yo creo que también las generaciones más jóvenes, le debemos mucho a las publicaciones de Alicia Puleo. Alicia Puleo se ha dedicado a muchos temas, pero sobre todo de la ilustración y la historia del pensamiento feminista, ¿no? Ahora la conocemos más o destaca más en el tema del ecofeminismo, pero que, bueno, que no deja de estar relacionado también con la ilustración, como veremos, y con el pensamiento feminista. Puleo realiza una propuesta filosófica propia y fuerte, que es la del ecofeminismo constructivista y crítico, que la aleja de las propuestas esencialistas, como todos sabéis, de Vandana Shiva, por ejemplo, de María Mais. A este nuevo ecofeminismo que reniega de los esencialismos, la propia Puleo lo califica de ilustrado, constructivista y crítico, ¿no? Y el sentido de crítico que le da a Puleo creo que es muy importante, porque hace referencia explícita pues, a esas promesas que son incumplidas de la Ilustración, que Puleo quiere rescatar esas promesas incumplidas y que no las lleva a cabo la Ilustración pues, realmente porque no es capaz de superar el paradigma androantropocéntrico, ¿no? Su planteamiento no esencialista del ecofeminismo ha sido también asumido como base teórica por la red ecofeminista, que es creada en Madrid en 2012, ¿no? Ha estudiado la historia de la filosofía moderna, y creo que esto se lo debemos todas, desde una visión ecofeminista, y nos ha mostrado a los grandes autores con una nueva luz, por ejemplo, insistiendo sobre las ideas de nuestro legado ilustrado que debemos salvaguardar porque son emancipadoras y cuáles son un lastre para la emancipación.
Toda su obra es un claro ejemplo de su potente capacidad crítica, ¿no? Por ejemplo, cuando se acerca al estudio de las culturas indígenas, no solo afirma, como muchas otras teorías, que en ellas se puede vivir de una forma mucho más sostenible, sino que ella es capaz de mostrarnos cómo no es menos cierto que muchas de ellas practican creencias y normas patriarcales que van a provocar sufrimiento en las mujeres, ¿no? Bien, como os decía, lo que más destaca hoy en día, y con esto voy acabando, de su espíritu, su propuesta es su propuesta ecofeminista, que es una constante insistencia en esa propuesta en la necesidad de romper con dos de los paradigmas de la lógica de la dominación que nos han conducido, yo creo, y por la charla que nos va a dar hoy Alicia, a la crisis social, política, económica, ecológica, animalista y global que estamos viviendo. Y esos dos paradigmas serían el androcentrismo y el antropocentrismo. Puleo presenta el ecofeminismo crítico como una alternativa a estos dos paradigmas que son propios de la globalización, vamos a llamarlo así, neoliberal, y aboga, cosa que es muy importante, por una justicia social, entendida como ecojusticia. Como reconoce Puleo, el ecofeminismo crítico y constructivista no renuncia para nada tampoco a la ciencia, esto es importante, y a la tecnología, sino lo que busca, en palabras de Alicia Puleo, es una ciencia empática. Bueno, no me quiero extender más. Yo diría que desde Françoise Dobon, que podríamos considerar como una de las primeras ecofeministas, hasta la filósofa contemporánea que tenemos con nosotros, Alicia Puleo, el ecofeminismo ha evolucionado y la obra de Puleo es una muestra magistral de la evolución y de la vigencia de este paradigma ecofeminista. Y sin más, voy a dejar paso a la charla de Alicia Puleo. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Asunción. Realmente ha sido una presentación muy cálida y te la agradezco de corazón. Antes de comenzar, quiero agradecer también a la Cátedra de Cambio Climático y al título propio Interculturalidad, Justicia y Cambio Global de esta universidad y a las entidades colaboradoras el poder estar aquí transmitiendo ideas y, en la medida de lo posible, debatiendo ideas. Bueno, pues, como ya veis, yo no soy geógrafa ni especialista del cambio climático desde una perspectiva científica, sino que me apoyo en los datos empíricos que las ciencias han estado presentando, ¿no?, en los últimos años. Por lo tanto, doy por sentado que aquí todo el mundo conoce lo que es el cambio climático, que es una desregulación, no es solamente un calentamiento, que lo es también, ¿no?, pero que, como sabéis, hay gente que se apoya en los fríos, por ejemplo, que vienen en un momento para decir, no existe el cambio climático, mirad, ha nevado, o mirad, ¿no? Pero digamos que a la larga sí que hay un cambio climático, sí que hay una desertificación y, sobre todo, el cambio climático o crisis climática o emergencia climática consiste en una desregulación del tiempo tal como en una cantidad de siglos infinita ha venido siendo lo normal y, por lo tanto, aquello a lo que están ajustados los ecosistemas. Entonces, ¿qué podemos decir desde el feminismo y desde el ecofeminismo? Pues con respecto al cambio climático, pues muchas cosas, trataré de decir algunas de ellas, pero quizás la más sencilla y la más evidente es que muchas mujeres, sobre todo en el sur global, son las primeras afectadas por esta desregulación ecosistémica, porque suelen ser mujeres que participan de una economía de subsistencia, recogen la leña, van a buscar el agua, etcétera, y sus labores se han visto
acrecentadas muchísimo en las últimas décadas. Esto nos lo ha señalado, quizás una de las primeras en hacerlo ha sido Vandana Shiva, ¿no? Contándonos cómo la vida de las mujeres de la India, de las mujeres pobres de la India, se había visto afectada terriblemente por ese gran cambio en la agricultura, que pasó de ser agricultura de huertos a ser a monocultivos para el mercado global. Entonces, bueno, aquí vemos lo contrario, ¿no? Las inundaciones como otro aspecto de desertificación por un lado, inundaciones por otro, o sea, es la desregulación del clima. Entonces, esa desestabilización afecta, como decía, fundamentalmente, o en primer lugar, pero no únicamente, no nos engañemos, en primer lugar a las poblaciones pobres del sur global, pero ya poco a poco nos va afectando también en el norte global. O sea, que no creamos que vamos a salir de rositas, porque no es así. Bien, bueno, siguiendo con este problema del sur global, tenemos que recordar que las mujeres no solo son víctimas, sino también protagonistas en la resistencia al cambio climático y a la destrucción de los ecosistemas. Y tenemos, por ejemplo, la figura paradigmática de Berta Cáceres, que fue asesinada por luchar defendiendo el territorio de su pueblo, el pueblo lenca. Y como ella, muchas y muchos activistas a favor de la defensa de la tierra. Entonces, bueno, pues esto lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué es este cambio climático y esta destrucción de los ecosistemas? ¿Es simplemente, como algunos dicen, pues un efecto de una serie de cambios que no tienen nada que ver con el ser humano? Pues no, no es así, ¿no? De hecho, nuestro tiempo ha sido llamado por Paul Crutzen el antropoceno, la era geológica que comenzaría con la revolución industrial y que implicaría una explotación súper intensiva del planeta, la extracción de todos sus recursos de una manera desmesurada para a efectos de un rápido enriquecimiento y de un supuesto desarrollo que Vandana Shiva ha llamado el mal desarrollo. El mal desarrollo porque es un desarrollo con una mirada muy corta, ¿no? Que ve los efectos inmediatos de algo, pero no los efectos a medio y largo plazo. Y por otro lado, un desarrollo que beneficia a ciertas élites, sobre todo, o a ciertos grupos humanos, dejando de lado a la gran mayoría de la humanidad. Esta imagen está sacada de mi libro Claves ecofeministas y es de Verónica Perales. Es una artista hipermedia ecofeminista que ha ido ilustrando algunas de las ideas de este libro, que fue pensado justamente como una introducción al tema y un poco como una introducción a un libro un poco más complejo, que es Ecofeminismo para otro mundo posible, más extenso y con más contenido, con más desarrollo filosófico. Entonces, ¿qué es el antropoceno, no? El antropoceno es ese periodo en el que no hay un solo espacio de la Tierra que no esté afectado
por la acción humana. Y quizás esta imagen del British Museum, el suicidio de Ajax, un personaje mitológico que fue recreado después en una tragedia de Sófocles, representa, Ajax era un héroe, pero al final se enloquece porque es tal su ansia de poder que no puede admitir lo que es la virtud máxima del mundo griego, que es la moderación, la templanza, la sofrosyne. Lo contrario de la sofrosyne es la hybris, ¿no? Es la embriaguez por el poder, la desmesura. Entonces, Ajax finalmente se suicida porque los dioses, como castigo a su hybris, le envían la locura y termina, después de una serie de actos absolutamente absurdos, termina suicidándose. Nuestra civilización estaría suicidándose, como Ajax, por haber perdido la moderación, por haber perdido la templanza. Esta sería la pregunta. El cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, es un efecto de esa hybris, es un efecto de creer que la humanidad es la dueña absoluta de todo y que todo lo puede, cuando en realidad nuestros medios para controlar lo que es el gran descalabro ecológico son muy, pero muy reducidos. Bueno, pues aquí nos preguntaremos entonces, ¿qué es el feminismo y qué es el ecofeminismo? Porque para entender el ecofeminismo tendremos que preguntarnos qué es el feminismo, ¿no? Que todavía, a pesar de que es un pensamiento y es un movimiento que tiene bastantes siglos, ¿no? Porque podemos retrotraernos al siglo XVII, por ejemplo, y ver una filósofa como Marie de Gournay o un filósofo como Poulain de la Barre ya plantear la idea de la igualdad de todos los seres humanos y la igualdad de los sexos. Pero como movimiento, como sabéis, surgirá, se organizará en el siglo XIX, cuando las sufragistas, después de luchar por la abolición de la esclavitud, cuando van al Congreso Antiesclavista de Londres a mediados del siglo XIX, se encuentran con que no las dejan entrar por ser mujeres. Entonces, ahí es como una iluminación, comprenden que ellas están luchando por una causa justa, pero que no ven su propia subordinación. Por lo que organizan el movimiento sufragista para conseguir el voto. Las mujeres no podían votar, ni tenían prácticamente ninguno de los derechos civiles y políticos reconocidos. Entonces, eligen el voto porque piensan que es una palanca, un primer paso para conseguir otros derechos. Y ahí comienza esa lucha, que son más de 80 años de lucha para conseguir el voto femenino en los distintos países. Y luego tenemos un clásico del pensamiento feminista, que es el pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Que hoy en día pues, es un clásico, ¿no? Es la figura de referencia del feminismo clásico. El ecofeminismo es una corriente del feminismo. Es una corriente del feminismo que podríamos decir es el feminismo en la conciencia del siglo XXI, ya para muchas en la conciencia de finales del siglo XX, porque comienza ya en el cuarto tercio del siglo XX, y
Simone de Beauvoir pues no lo va a coger muy bien, no se siente identificada con esta corriente, y esto va a retrasar mucho digamos, el reconocimiento, la aceptación por parte del feminismo de esa nueva corriente que es el ecofeminismo. Todavía hoy en las redes yo veo, y de hecho en estos días que vamos a festejar el 8 de marzo, ¿no? Veo que hay feministas que con buena intención dicen: no, el feminismo no se tiene que separar en absoluto de lo que es el feminismo, ¿no? No hay que asumir otras causas o no. Pero claro, lo que ocurre es que podemos exigir mucha igualdad, pero si no tenemos planeta, pues no vamos a tener igualdad para nadie, ¿no? Entonces, el ecofeminismo es una corriente del feminismo que asume el problema medioambiental. Y esto, bueno, yo lo veo claro, pero hay gente que no lo ve claro, ¿no? Es así. Y con respecto a la cuestión de la igualdad, nos tenemos que preguntar qué igualdad queremos, porque queremos la igualdad así a secas o queremos una transformación de la sociedad. Queremos, como en estas imágenes penosas, igualar a este señor tan contento de haber matado a unas pobres criaturas, o queremos transformar lo que entendemos por la vida buena, lo que entendemos por lo que sería realmente un pleno desarrollo de las capacidades humanas. Entonces, ¿qué igualdad queremos? El ecofeminismo es un feminismo que se plantea una crítica al androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? El androcentrismo, como su nombre, andros es varón, es aquella visión que acepta como eminentemente bueno aquello que históricamente ha sido lo viril. Lo que se le ha exigido a los varones como lo que tenían que ser. ¿Qué se les ha exigido a los varones? Pues, a ver, adaptación histórica, ¿no es cierto? Se les ha exigido ser cazadores, ser valientes, enfrentarse con otros grupos humanos, la lucha, la guerra y la caza, son dos aspectos muy importantes de esa identidad viril patriarcal, que no tiene por qué ser intocable, ni tiene por qué ser el modelo que queramos para nuestra igualdad. ¿Quiere decir eso que vamos a conformarnos y a decir, bueno, ellos así hagan lo que quieran, ellos está bien que maten, que se enfrenten, que compitan, etcétera? Nosotras vamos a dedicarnos a cuidar. No, ese sería un feminismo de la diferencia, decir, cada sexo con su historia, ¿no? Yo vengo del feminismo de la igualdad y considero que los seres humanos podemos desarrollar modelos mejores, y que es hora, este siglo XXI, es hora de que cambiemos ciertos modelos. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres podemos superar estos modelos históricos que nos han sido legados y criticar o analizar críticamente lo que se ha considerado las virtudes más excelsas. Pensemos, ¿qué se necesita para tener un buen guerrero? Fomentar en los niños, por ejemplo, en los niños varones, fomentar la compasión, la empatía,
eso. O sea, ante un enemigo, ¿yo tengo que ponerme a compadecerlo o tengo que ponerme a separarme emocionalmente para luchar? Pues separarme emocionalmente para luchar, es eso, ¿no? Entonces, las características del modelo, y digo del modelo, no digo de cada uno de los individuos, sino estadísticamente, el modelo que se les ofrece a los varones es un modelo adaptado a ciertas funciones históricas que han sido, sobre todo, la guerra y la caza. Y a las mujeres se nos ha exigido y se nos ha enseñado otras cosas. ¿Qué se nos ha enseñado? Pues virtudes relacionadas con las funciones históricas que teníamos. ¿Cuáles eran? Pues la reproducción de la especie, ¿no? La crianza, el preparar los alimentos, una serie de tareas que eran las tareas femeninas por excelencia y que todavía lo siguen siendo. ¿Qué se reconoce más todavía hoy en nuestra sociedad? ¿Las labores del cuidado o las labores de la conquista y el dominio? ¿No? Si nos ponemos una mano en el corazón, vamos a reconocer que son las labores de la conquista y del dominio las que todavía hoy son consideradas superiores. ¿Queremos que siga así o queremos reivindicar otras virtudes que han sido relegadas en la historia de nuestra especie? Yo creo que lo más sensato en medio de una crisis ecológica y en medio de una tensión bélica actual cada vez mayor, en donde se nos vende la guerra como una buena salida, y una guerra que puede convertirse en una guerra total, pues yo creo que es hora de pensar en revalorizar las virtudes del cuidado. Entonces, ¿qué es el ecofeminismo? Es un feminismo que se plantea transformar la sociedad revalorizando las virtudes del cuidado, no solo para las mujeres, sino para todos los seres humanos. Por lo menos así yo lo veo. Es una cultura de paz. ¿De paz con quién? De paz entre los humanos y de paz con los animales no humanos y con la tierra. Con los ecosistemas, por ejemplo, con esa tierra que maltratamos de mil maneras, por ejemplo, con los agrotóxicos, que no olvidemos, los agrotóxicos, los pesticidas, los herbicidas, han salido, muchos de ellos, los más quizás importantes hoy, han salido de la experiencia de la guerra de Vietnam, de la gente naranja que se utilizaba para quemar la tierra, pues eso, los derivados son los que hoy se utilizan en la agricultura. Entonces, eso es guerra contra la tierra. Es una hermenéutica de la sospecha. ¿Qué sospecha el ecofeminismo? Hermenéutica significa interpretación. Interpreta sospechando que distintas formas de dominación, por ejemplo, la que ha dejado a las mujeres como segundo sexo, como sexo inferior, como sexo con virtudes que no son muy importantes, eso estaría vinculado también a la forma en que tratamos la tierra, como dominación. No es lo mismo que un feminismo ambiental. ¿Por qué? Porque el feminismo ambiental sería simplemente decir, bueno, que ya es bastante, que no estamos en eso ni siquiera, pero sería decir, bueno, la Tierra, los ecosistemas son un escenario en el que el ser humano actúa y por lo tanto lo tenemos que cuidar y conservar, ¿no? Administrar los recursos, de una manera más racional, ¿no? Etcétera. Pero ese tipo de feminismo ambiental
que ya es mucho y que, por ejemplo, muestra cómo las mujeres, y esto es importante y el ecofeminismo también lo recoge, las mujeres son, por sus características metabólicas, más afectadas por la contaminación ambiental que los varones, más afectadas, digamos, en un tiempo menor. Los varones también se ven afectados, pero resisten un poco más en el tiempo, ¿no? Ese feminismo ambiental no se plantea volver a pensar quiénes somos como seres humanos, por ejemplo, o qué relación debemos tener con los animales, ¿no? Y aquí veo a una gran defensora desde el derecho de los animales, que es Nuria Menéndez de Llano, que sabe mucho del trato que los seres humanos le damos a los animales no humanos. No, el feminismo ambiental es una especie de medida de precaución pragmática. No vamos a ensuciar tanto, no vamos a gastar tanto los recursos. En cambio, el ecofeminismo es una filosofía, ¿no?, que vuelve a pensar quiénes somos como seres humanos y quiénes son los otros seres vivos que nos rodean y qué relación tenemos con esos seres vivos y con la Tierra. Luego, por lo tanto, es una redefinición de la realidad. El feminismo siempre ha dicho, cuando asumimos el feminismo, nos ponemos las gafas violetas y empezamos a ver aspectos de la realidad que no veíamos. Y es cierto, cuando nos ponemos las gafas del ecofeminismo, que son verdes y violetas, vemos cosas que antes no veíamos, y comprendemos el mundo mucho mejor. Y es una filosofía y una praxis emergentes, porque aunque surgió el ecofeminismo en los años 70 del siglo XX, hoy en día, hace aproximadamente unos 10 años, ha comenzado a resurgir. ¿Por qué? Pues desgraciadamente creo que es porque estamos viendo mucho más clara, ¿no?, la crisis ambiental, ¿no? O sea, hay que ser muy ciego para no querer ver la desestabilización climática, la contaminación, la crisis de las especies que están desapareciendo, etcétera, la sexta extinción. Entonces, todo eso hace que el ecofeminismo haya resurgido. ¿Y qué analiza? Pues analiza cómo existe una dominación patriarcal androantropocéntrica. ¿Qué es el antropocentrismo? Es el sesgo, es el prejuicio de especie que nos hace ver a los seres humanos que solo los seres humanos tienen valor en sí. Todos los demás seres los vemos, desde ese prejuicio, los vemos únicamente como instrumentos para el ser humano, sin ver que somos parte de una red de la vida, sin ver que hemos hecho muchas cosas, hemos desarrollado una gran civilización, lo que queráis, pero seguimos siendo dependientes de la red de la vida, y sin esa red de la vida no podemos subsistir. Dominación patriarcal y dominación neoliberal, porque el neoliberalismo, con esa globalización brutal, lo que ha hecho es extender modos de producción y de consumo que son absolutamente destructivas, y lo ha extendido al mundo entero. Me vais a perdonar que vaya un poco rápido, pero es que el tiempo se me va, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes ya en finales del siglo XX ha sido el pacifismo dentro del ecofeminismo, con la figura emblemática de Petra Kelly,
la pacifista y ecofeminista alemana que fundó los Verdes. Si hoy se levantara de su tumba y viera las políticas de los Verdes, yo creo que se volvía a su tumba corriendo. En fin. Entonces, decía Petra Kelly que el futuro, si todo sigue igual, si no lo transformamos, será o una catástrofe ecológica, y ya vamos hacia ello, o el holocausto nuclear. Porque el ecofeminismo surgió justamente en la Guerra Fría, en el momento de gran tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y fijaos que hoy volvemos a estar en una situación similar. Bueno, no voy a decir nada más, yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro eso, ¿no es cierto? En fin, el ecofeminismo es cultura de paz, no nos olvidemos. Françoise Daubonne, que Asunción citaba anteriormente, fue la creadora, efectivamente, fue una de las primeras ecofeministas, una feminista del círculo de Simone de Beauvoir, amiga de Simone de Beauvoir, que forjó el término ecofeminismo. Y lo forjó a partir de ver un punto, lo que ella vio como un punto de unión, que era que en ese momento el feminismo en Francia estaba luchando por el derecho de las mujeres a decidir si querían ser madres o no, y el ecologismo estaba señalando el problema del exceso de población mundial, ¿no? O sea, cómo estaba creciendo la población mundial. Entonces, Françoise Daubonne dijo, aquí tenemos un punto de contacto, porque si las mujeres no hubiéramos sido obligadas a parir continuamente, no habríamos llegado a este punto. Si se nos hubiera permitido el espaciar los nacimientos, si hubiéramos tenido el poder, no dice una reina o una princesa, sino las mujeres, hubiéramos tenido el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, no habríamos llegado aquí. Y luego habla del sistema económico, del capitalismo de la época, y dice, es una estafa al tiempo, el capitalismo de consumo, porque el tiempo es la trama de la vida. Y lo que se nos dice es que vivir, es que disfrutar de la vida es consumir. Y eso es una estafa, que genera una frustración enorme y continua, monstruosa. Entonces, ya ahí tenemos una visión inicial de lo que es el ecofeminismo. Bueno, esta es otra imagen de Verónica Perales, de lo que es el... No se ve bien aquí en la diapositiva, pero en el cielo hay una placa de ordenador para simbolizar que el ecofeminismo no necesariamente tiene que ser, que es lo que yo planteo en mis libros, no tiene que ser un retorno al pasado primitivo, como a veces se ha pensado, ¿no? Sino un uso racional, mesurado, templado de lo que son los nuevos medios. Y yo planteo en Claves Ecofeministas la relación de esta ética ecofeminista con la ética epicúrea, que el epicureísmo en la antigüedad griega y romana reivindicó los placeres de los sentidos, pero los placeres de los sentidos guiados por la razón, y mostró hasta qué punto el mayor placer, dice, es la amistad y el disfrute de la naturaleza. Esas dos ideas, tanto de Epicuro como de Lucrecio, por ejemplo, son realmente muy importantes, a mi juicio, para lo que hoy necesitamos, ¿no? Recordar lo que es
la vida buena realmente. Bueno, aquí tenéis una imagen del siglo XVIII, de un manual muy famoso, que mostraba a la naturaleza como una mujer hiperfértil, porque quería simbolizar que la naturaleza era inagotable, los recursos son inagotables, eso era lo que se pensaba. Son inagotables y hay que arrancar los velos de la naturaleza. Incluso Bacon, en el siglo anterior, ya decía que hay que forzar a la naturaleza, hay que violentar a la naturaleza. O sea que el imaginario era el imaginario científico, el imaginario de una violación, de un forzar a una naturaleza que era pensada como femenina. Por eso ahí veis cómo el ecofeminismo, al señalar que hay una relación entre las dominaciones, no es algo que se invente el ecofeminismo. Y luego, pues una serie de dualismos en la filosofía que no podemos examinar aquí, que simplemente quiero que tengáis presente y que podríamos pasar un año entero analizando cómo se ha pensado, por lo menos en la filosofía occidental hegemónica, cultura versus naturaleza, la razón versus la emoción, la mente versus el cuerpo. Pero hoy en día entendemos que esto no tiene que ser un dualismo tan cortante, tan dual, sino que en todo lo humano, por ejemplo, tenemos naturaleza y cultura. La razón siempre tiene elementos emocionales. El cuerpo y la mente no son dos cosas totalmente separadas como se podía pensar con Descartes. En fin, y de esto podemos seguir hablando un montón. Lo humano y lo animal no son cosas que no tienen nada que ver, sino que hay una continuidad ontológica entre los humanos y los animales. Y hoy en día eso se manifiesta, por ejemplo, en infinidad de nuevos estudios, ¿no? O en la Declaración de Cambridge de 2012, que reconoce la conciencia en los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que trabaja el ecofeminismo desde la perspectiva filosófica. Y luego, una idea muy importante que es la ética del cuidado, que es una forma de la ética que surge en la filosofía en los años 80 del siglo pasado, pero que en el ecofeminismo se aplica más allá de lo que las pensadoras de la ética del cuidado hicieron en los 80. Porque las pensadoras de la ética del cuidado pensaron la ética del cuidado en relación a los humanos. Mostraron que lo que era la responsabilidad con respecto a los vulnerables no era valorada suficientemente en la historia de la ética. ¿Por qué? Porque era un tipo de virtud que se había considerado siempre solo femenina. Y en cambio la valentía, por ejemplo, la justicia, eso se había considerado fundamentalmente masculina, hasta el punto de que, por ejemplo, Kant, a quien admiramos por mil razones, sostenía que las mujeres no eran capaces de un pensamiento justo, solo se movían por el corazón. Entonces, las éticas del cuidado revalorizan esto, pero dentro del ecofeminismo, la ética del cuidado se extiende hacia el mundo no humano, los animales, los ecosistemas, y se señala cómo esto tiene una lectura de género, porque en los varones se ha incentivado el riesgo, se les ha llamado siempre a asumir el riesgo. Por eso
las estadísticas nos muestran que en la adolescencia, por ejemplo, mueren más jóvenes varones que niñas, que jóvenes mujeres. ¿Por qué? Porque hay conductas de riesgo que son socialmente inducidas. Entonces, el riesgo y la precaución son dos conceptos que tienen mucho que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Si llevamos a cabo conductas de mucho riesgo y no tenemos en cuenta el principio de precaución, pues claro, así vamos. Hacemos un desarrollo que es un desarrollo destructivo. Entonces, bueno, me disculpo, a ver, tenemos que ir terminando, con lo cual me voy a saltar. Aquí tenéis a Vandana Shiva, de la cual os he hablado. Aquí tenéis un grupo de mujeres de Chile, indígenas y campesinas, que reivindican, para que veáis que el ecofeminismo es también una praxis, es también que reivindican las semillas nativas frente a las semillas transgénicas, en fin, para que veáis un poco el espectro tan grande, ¿no?, que hay. Y para terminar ya, ¿qué sería un resumen, ¿no?, muy rápido de lo que yo planteo, que sería la superación del paradigma neoliberal narcisista y consumista? Una vida buena no se basa en yo y en el consumo, sino que tenemos satisfacciones derivadas de la solidaridad, de la amistad, del goce de la naturaleza, que son infinitamente superiores. La revalorización, universalización, o sea, todos los seres humanos, no solo las mujeres, y la extensión más allá de nuestra especie de las prácticas y actitudes y virtudes del cuidado. La defensa de los principios de igualdad, libertad y autonomía, que son principios que hemos recibido de ese movimiento que fue la Ilustración, y que no tenemos que perder de vista. A veces desde algunos planteamientos ecofeministas incluso, o ecologistas, se nos olvida, o se les olvida, que la igualdad, la libertad y la autonomía, el autónomos, el darse la propia norma, el que cada ser humano, pensando racionalmente, pueda juzgar las normas recibidas, esto es fundamental. Una educación ecofeminista intelectual y emocional. La educación ambiental a menudo es una educación puramente instrumental. Yo veo, a veces los estudiantes llegan, yo les pregunto, ¿y habéis tenido educación ambiental? Sí, sí. ¿Y qué habéis aprendido? La gestión de los residuos, con toneladas y cosas así. Yo digo, muy bien, pero es que eso no es una educación que llegue y que se quede ahí. Son cifras que hay que saber, hay que tener datos empíricos, por supuesto, pero aprender a sentir la naturaleza, eso ya pasa también por lo emocional, y eso es algo que está bastante descuidado en la educación. Ni tecnofobia ni tecnolatría. No se trata de rechazar la tecnología, pero tampoco creer que la tecnología nos va a salvar ella sola de la crisis climática, de la crisis ambiental, de la crisis de la contaminación, crisis ecosistémica, porque no es verdad. Tiene que haber un cambio en nuestro modo de vida. Y ahí están las propuestas que no vamos a abordar, pero del decrecimiento, del rewilding, que son propuestas interesantes y que habrá que ir pensando. Interculturalismo, por supuesto, aprender de culturas que son más sabias en ese sentido con respecto al trato dado a la naturaleza. En todo caso, en la mesa redonda podemos un poquito hablar de eso más. Solidaridad y sororidad internacional. La sororidad, que es algo propio del feminismo, siempre el feminismo dijo que había que ser
solidarias con otras mujeres, ¿no? Mujeres de otros ámbitos, de otros países. Y hoy la solidaridad, para que sea realmente eficaz y real, tiene que tener una comprensión ecológica, porque los problemas de las mujeres pobres del sur global son solo algo que se puede comprender si entendemos que estamos en una crisis ecológica. La justicia social hoy pasa necesariamente por la ecojusticia. Y si queréis hablamos de ecojusticia después. Y reconciliarse con la materialidad de la vida. Esto significa paz con la naturaleza, incluida esa naturaleza que son nuestros cuerpos. No maltratarlos, de tantas maneras que los maltratamos, y inducidas e inducidos por la cultura que nos rodea, por, en fin, los laboratorios que buscan su negocio, etcétera, etcétera. Reconciliarnos con esa materialidad de la vida. Y luego hacer ciertos pactos entre movimientos sociales, pactos que no impliquen fusión, pero sí que impliquen apoyo, o por lo menos no destrozarse mutuamente, que ya es bastante. Entonces, ya terminando, esta imagen de Verónica Perales la hizo a propósito de la frase que veis abajo, que es una de las frases del libro de Claves Ecofeministas: no cultivaremos en el suelo de un pasado opresor ni en el de un presente alienado. O sea, el presente es alienado. El pasado tampoco queremos volver a él, ¿no? Entonces tenemos que mirar al futuro. Y si queremos tener un futuro, pues tendremos que cuidar de nuestra tierra, de la red de la vida, y de esta forma tener un futuro, otro futuro posible. Y muchas gracias por vuestra atención.